Buenos días, familia, tardes, noches, no sé para ti qué será, pero la alegría de Dios está tan pronto. Uno le dice, Señor, yo soy tu micrófono, porque quiero que tú hables por mí, yo quiero que tu palabra y tu espíritu sea lo que mis hermanos o los escuchas al otro lado puedan recibir. Y me alegra saber que en las manos de Dios cualquier persona, tú puedes ser una de ellas, ser un arma de Dios en la mano, puedes ser un arma hasta para ti mismo, para destruir los males que te agobian. Estamos hablando de cómo el Señor está interesado en sanarnos internamente, espiritualmente o físicamente. Y hemos venido tratando en esta serie sobre problemas físicos más que todo. Y ha sido de una bendición tremenda. Y estoy agradecido con Dios por eso. Pero continuaremos hoy porque el fuego de Dios está en esta enseñanza. Es bien importante que tú que me escuchas sepas que no puede ser más grande la ansiedad tuya por la sanidad en cuanto a estar viviendo solamente para esperar el milagro y la señal, aunque si estamos enfermos eso es lo que queremos que suceda, pero nuestros pensamientos tienen que estar con el que hace el milagro y la señal, porque mucha familia de la iglesia, cuando yo hablo de la iglesia, aquellos que hemos creído que Jesucristo es nuestro Señor, que cuando Él murió en la cruz no solamente murió por nuestros pecados, sino que en sus llagas, en sus heridas de su cuerpo, se fueron todas nuestras enfermedades. Y si nosotros tenemos una enfermedad, es porque no hemos sabido creer que en esas heridas está nuestra enfermedad en pasado, que la estamos viviendo en presente porque no hemos depositado las heridas en el cuerpo del Señor. Profeta, ¿y cómo es eso? Yo llevo 10 años, 11 años, 15 años, meses y con lo mismo. Bueno, quiero decirte que no eres el único. Yo mismo duré como 7 años con mis preinfartos, 3. Hasta que un día pude entender cuál era la posición correcta. Hay gente que hemos narrado en la Biblia que han durado 18 años, 12 años, 38 años, 20 años, muchos años. Porque lo que va a ser el milagro de sanidad en tu vida va a ser el momento específico en que tú puedas tocar las heridas del Señor, porque aquel que se acerca y las puede tocar es aquel que va a recibir lo sobrenatural. ¿Y cómo sucede eso, hermano? Gracias por preguntármelo. Di a la mano diciendo, oye, pero dilo porque no sé. Bueno, yo tampoco lo sabía. Pero quiero decirte algo. Cuando nosotros podemos tocar las heridas del Señor, es cuando tú puedes creer. Ahora, ¿cómo podemos creer en algo que no estamos viendo? ¡Ah, qué bueno! Pues tenemos que ir con lo más profundo de creer, que es crear. Crear. Después de crear viene creer. ¿Por qué razón? Porque la fe es eso. La fe es poder ver lo que no es. ¿Y cómo tú vas a ver algo que no estás viendo? Pues tienes que crearlo, imaginarlo, visualizarlo, verlo por hecho, y entonces ahí es cuando tú crees. Entonces, cuando tú puedes ver eso, que tu enfermedad está en Él, Él lo va a hacer porque tú has creído. Aquella persona que necesite un milagro y quiera que algo sobrenatural pase en su vida, tiene que crear lo que la fe le dice, y la fe te va a decir lo que Dios dice. Y si tú puedes escuchar, no oír, que es una gran diferencia, tú puedes oír muchas cosas y no escuchar nada,
o puedes estar oyendo muchas cosas al tiempo y estás escuchando una sola. Escuchar es la capacidad de colocar atención a algo. Porque la palabra de Dios, siendo poderosa, dice que es la espada que usa el Espíritu Santo para poder hacer lo que la palabra ordena hacer. Es bien importante que tú seas atrapado por la palabra. Tú puedes creer muchas cosas de la Biblia, pero si tú no las puedes crear en tu manera de vivir, tú no te vas a mover por ellas. La gente cree que existe Dios, pero no es capaz de moverse por lo que Dios dice. Tú le preguntas a cualquier persona, ¿tú crees que Dios existe? Sí, pero no es capaz de moverse por los principios de Dios porque él no puede imaginar, crear, ver que ese principio lo va a transportar a un lugar seguro, lo va a transportar a una victoria, lo va a transportar a estar de enfermo a sano, a estar atado económicamente, a ser libre económicamente, a estar en un hogar disfuncional, a colocarlo Dios en un lugar funcional, donde Él sea el gobernador y el rey de esa casa. Entonces, crear es muy importante para poder creer. Entonces, vamos a ver cosas que la Escritura dice que te van a ayudar, te van a fortalecer para que tú puedas crear y después creer de que Dios va a hacer por cuanto tú eres capaz de moverte en la fe. Tú te vas a mover en la fe cuando tú puedas creer, y tú crees cuando puedas ver que lo que no existe es. Y entonces es cuando Dios dice que Él es galardonador, pagador, premiador de lo que tú estás creyendo. No hay nadie que crea que Dios va a hacer que Dios no lo haga. Entonces aquí en el Salmo número 91 tengo algunos versículos para compartir contigo. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Vamos a comenzar a crear de esto. Estamos hablando de que el salmista David estaba diciendo que él podía esconderse en Dios. Y David era un experto en refugios porque estuvo 14 años siendo perseguido por Saúl y sabía lo que era ocultarse en las montañas, en las rocas, en las lomas y en todas esas laderas. Y él sabía cómo refugiarse allí, y entonces hablaba muy claramente de cómo él podía ir a Dios y refugiarse. Y que cuando él llegaba al refugio donde Dios habitaba, él podía ser fortalecido. Por eso, no sé en qué serie, estuvimos hablando sobre el tabernáculo de David. Él sabía cómo poder llegar ahí. Sabía cómo poder estar en la presencia de Dios. Y entonces dice, porque Él me librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. David dice, mira, si yo soy capaz de ir al refugio en donde Dios habita, yo voy a sentirme fuerte. Él me va a librar de todo el que me quiera cazar y cualquier pestilencia en cuanto a infección, enfermedad, que en aquel tiempo eran contagiosas, me librará de cualquiera de ellas, porque yo estoy dentro del lugar donde Dios habita y ahí me es dado todo. Entonces dice, con sus plumas, porque Él te librará del lazo del cazador y la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya el refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. David está diciendo, mira, ¿sabes por qué yo me siento seguro y sé que me libra? No solamente de mis enemigos, sino de las enfermedades, porque yo conozco la fidelidad de Dios. Ese es uno de los grandes problemas para poder crear y después creer. Que no conocemos la fidelidad de Dios. Mira, si tú te pones a ver la Biblia y colocas la mente en lo que Dios está pensando, en lo que Dios está haciendo, pero tomas como bosquejo lo que Dios pensó y ya hizo, te das cuenta de que siempre que Dios habló y dijo algo, se hizo.
Dios, por ejemplo, le dice a Noé que hiciera una barca y se demora 120 años haciéndola. Que después de ese tiempo iba a haber un diluvio. ¿Tú te imaginas toda la gente haciendo burla de Noé? Y Noé 60 años y todavía consiguiendo palos para amarrarlos y poder hacer la barca y haciéndola en donde no había agua, que no había manera de mover la barca después. Y tú te imaginas toda la gente diciendo, bueno, este fin de semana vamos de party, vamos allá donde está el loco Noé que está haciendo una barca donde va a haber agua. Y una barca grandísima que hay que hacer escaleras especiales para poder subir. Era el hazmerreír de todo el mundo. Pero Noé había creído. Y cuando llegó el año 120 y ya la barca estaba lista, se derramaron las aguas, el Señor cerró la puerta y todo el mundo se murió. Cuando Él habló que los iba a sacar de Egipto, todo lo que Él dijo se cumplió. Cuando Él habló con Abraham y le habló de una tierra prometida y le mostró que sus generaciones iban a ser como la arena del mar, Él no las pudo mirar, pero nosotros sabemos que eso que le dijo fue verdad y se cumplió. Cuando lo que le prometió a Saúl, que sobre su reino iba a estar siempre el trono del Señor, bueno, de la descendencia de David viene el Señor. Cada cosa que Dios ha prometido se ha cumplido al pie de la letra. Cuando Job todavía, ni siquiera Colón tenía la esperanza de haber nacido y Dios mandó a escribir que la tierra era redonda, se cumplió que la tierra era redonda. Cuando Él anunció que el Mesías venía y que iba a ser muerto y que no iba a ver parecer en su rostro y que iba a ser crucificado y que su pueblo lo iba a rechazar, todo lo que se escribió pasó exactamente. ¿Por qué razón hoy no vamos a creer que lo que Dios ha prometido es verdad? Va a pasar igual. Cuando Él les dijo que le dieran 7 vueltas a los muros de Jericó y que se iban a caer, se cayeron. O sea, cada cosa que Dios ha hecho y ha dicho, que ha dicho primero y luego se ha cumplido. Cuando David está reconociendo esa fidelidad de Dios, él puede caminar confiado en que Jehová es su refugio, su fortaleza, que lo va a librar de sus enemigos, pero que lo va a sanar también. Aún más no va a permitir que la enfermedad lo toque. Pero si tú estás enfermo y tú puedes reconocer la fidelidad de Dios, tú tienes que saber que hay una palabra de Dios para ti, para que te levantes y seas sano. No importa la enfermedad que tú tengas. Puedes colocarle el nombre que tú quieras, que Dios es más grande que ese nombre. Él es tu pastor, Él es tu libertador, Él es tu proveedor. Murió en la cruz porque te amaba, no se bajó de la cruz porque te seguía amando. Esperó ser enterrado y resucitó para no solamente perdonarnos los pecados, sino para darte su gloria. Para que los que hoy vean que tú estás enfermo y que no tienes posibilidad, según los médicos, de poder pararte, Él te levanta. Él te da vida. Él te hace de nuevo. No hay nada que tú tengas dentro de tu cuerpo que Dios no lo pueda hacer nuevo. Él es el Dios todopoderoso, el Dios todo creador. Él es el Dios tu dueño. Él es el Dios que dice tú eres mío. Él es el Dios que dice te tengo en la palma de mi mano y de ella nadie te podrá arrebatar. Él es el que dice tú eres mi oveja y cuando tú oyes mi voz tú reconoces que yo soy tu Señor. Pero hay que entrar por la puerta que es Jesucristo. Cuando tú reconoces al Señor que su sacrificio es para limpiarte de pecado y para limpiarte de enfermedad, entonces tú puedes reconocer que sus llagas son un manantial de sanidad, que sus heridas es el río que baja del trono de Dios para cubrirte y llevarse la enfermedad. Eso es lo que David sabía a ciencia cierta. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día,
ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Te está pidiendo, mira, no temas. No temas a las noticias del día ni de la noche. El mayor problema que tiene la construcción de la fe en nuestro ser interior es la manera en que nosotros exponemos nuestra fe a los débiles rudimentos del mundo. Y entonces cuando yo te hablo de los débiles rudimentos del mundo, hay algunos que son más pesados que otros. Por ejemplo, cuando tu familia te está compadeciendo, ay, pobrecito, tiene cáncer, tiene leucemia, y todo el mundo te está considerando de una manera tal que tú ya sientes que los días se te acortan. Que si el médico te dijo 2 años, la compasión y la caridad de todo el mundo empieza a visitarte porque estás en los últimos días, se quieren despedir de ti. Entonces van, te tocan, te llevan lo que tú quieres, te están complaciendo. Eso te está acelerando. Lo primero que tienes que hacer es esas voces que son las flechas que vuelan de día y de noche trayendo noticias que no son de parte de Dios. Que aunque te dicen te vas a sanar, pero la hipocresía y la risita y la palmadita, tú sabes que son súper plásticas. Son de hipocresía porque saben que en su interior, esa tocadita están diciéndote, mira, me estoy despidiendo porque sé que no te vas a salvar de esta. Yo siempre les recomiendo a la gente igual que Jesús lo hacía. Cuando Jesús iba a orar por alguien que veía que no estaba en su misma dimensión de fe, les decía, por favor, afuera. Solamente se quedaba con los que tenían el mismo nivel de fe. ¿Por qué? Porque tú para poder comenzar a desarrollar tu creer y poder crear, visualizar la cruz, visualizar al Señor, visualizar tus heridas, visualizar tus órganos en Jesús, tus dolores en Jesús, tus angustias en Jesús. Tú necesitas estar rodeado de gente de fe. Gente que no te compadezca, sino gente que te hable dinamita del cielo. Que tengan la espada del Espíritu en su boca y que el Espíritu sea el que maneje esa espada. Pero si yo me doy cuenta que el Señor hizo provisión y que Él no dijo que iba a ser sanado, sino que dijo, ya fuiste sanado por mis heridas, solamente arrepiéntete. Tú verás, pero ¿de qué me voy a arrepentir? Bueno, muchas veces la lástima, el estar ahí con amargura, con dolor, con resentimiento, es pecado. Líbrate de todo ese peso y dile, Señor, camino hacia tu cruz, camino hacia tus heridas, porque si tú dijiste que por tu llaga yo soy sano, yo estoy creyendo, estoy visualizando que lo que yo tengo lo tienes tú. Dame tu salud, Señor. Entonces no temerás a las noticias que vuelen en el día o en la noche, porque ni la pestilencia que tú escuches que viene nueva plaga o que tu enfermedad se agrava, tú no lo crees, porque tú estás caminando hacia Él. Y cuando una persona está comenzando a buscar, como decía el rey David en el Salmo 27, versículo 4, una sola cosa deseo y esa busco. Una cosa es desear y otra cosa es buscar. Cuando tú estás deseando ser sano, tú estás deseando, esa es tu mente, tu pensamiento. No permitas que nadie te traiga una noticia diferente. Aún el médico que te ve, tú le dices, mira, yo quiero que usted me hable así. Si usted no me habla así, yo quiero cambiar de médico. Yo quiero un médico que me infunda fe, confianza. Que si yo tengo que poner una medicina aquí, yo diga, Señor, esta medicina, tú le diste la inteligencia, la sabiduría a un científico para que esta medicina sea de alivio a mi cuerpo, porque tengo dolor, pero yo sé que tu sanidad viene por completo. Pero ahora mismo que esta medicina comience a hacer obra en mi cuerpo, Señor, santifícala, bendícela. Ahora mismo la estás necesitando para tu dolor. Pero después de este saltico tú vas a que Dios te diga, no más medicina, sanado de por vida. Porque pudiste verte en la cruz, pudiste verte en mi llaga.
Entonces necesitamos que los médicos, las enfermeras, que todo el mundo nos hable el lenguaje del cielo. Ah, pero que son impíos y no nos hablan. Bueno, tú les vas a enseñar a hablar. Tú les vas a decir, a mí no me diga eso, a mí no me refiere así. Yo soy el que voy a salir por esa puerta caminando, no con los pies por delante, con los pies en el piso. Ajá. Y si te vas con el Señor, le vas a infundir a todo el mundo fe. Pero una cosa sí, hasta el último soplo de vida, creyendo que Dios te da vida para vivir. Y si no fuera así, te da vida para darle vida a otros que están muertos, aunque se ven sanos, porque están muertos en su vida espiritual, pero tu comportamiento, tu manera de ser les inyecta vida divina. No temas. Desecha todo el que te hable lo contrario a la verdad de Dios, que dice que Él murió por tus pecados y por tu enfermedad. Deséchalo. Por eso me gusta hablar en este término de la mujer del flujo de sangre. Mira lo que pasó. Vamos a leer a partir del versículo 25 de Marcos capítulo 5. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Esto me encanta. Tú sabes una cosa, primero yo noto que esta persona que iba a la sinagoga hasta el tiempo en que, como la ley lo decía, ella no podía entrar por cuanto era inmunda por su flujo de sangre, y entonces ni se podía centrar en ninguna parte, porque el que se centrara tenía que purificarse también. Entonces ella llevaba apartada de escuchar la palabra de Dios de parte de los sacerdotes y de los escribas. Pero a pesar de que llevaba 12 años separada, su ánimo, su estado de vivir, el estado de salir adelante, jamás se paró en esta mujer. Y déjame decirte, su caso era de admirar, porque en vez de mejorar, empeoraba cada rato. O sea, los médicos la tenían como conejillo de indias. Cada uno le decía una cosa, ella lo hacía, y en vez de irle mejor, le iba peor. Y llevaba aumentando así 12 años y hemorragias. Me imagino que empezó por gotica y ahora terminó por tarraos. Porque es lo que está diciendo la palabra. O quiere decir que era impresionante la tenacidad de esta mujer. 12 años porfiando a ser sanada, y los que podían invocar a Dios para sanarla la habían despreciado, porque era inmunda, según la ley, por su flujo de sangre. Pero la tenacidad de esta mujer por encontrar la sanidad la llevaba a que ella visitara todo el que le dijera que podía tener la salud para su hemorragia que tenía por 12 años. Y dice la escritura que ella gastó todo lo que tenía. Quiere decir que la mujer tenía dinero para poder pagar médicos por tanto tiempo. Y había gastado todo. Yo sé, por lo que continúa en la escritura, que esta mujer deseaba, anhelaba que palabras de Dios llegaran a ella, pero la rechazaban porque la ley decía que la que tenía el flujo de sangre era inmunda, y que si alguien se sentaba tenía que purificarse, y si comía en su plato igual, y si entraban a su casa, bueno, si alguien la tocaba tenía que purificarse. Por todas estas razones, esta mujer había sido apartada del pueblo que escuchaba y leía la palabra de Dios. Pero llegó un día en que esta mujer, todo lo que ella había podido vivir en esos 12 años, y que su ánimo no había sido menguado,
sino que ella seguía porfiando por ser sano, muy diferente al hombre de Juan 5:1, que llevaba 38 años enfermo y que cada día se fue desbaratando, se fue alejando en su corazón de creer que él podría ser sano. Y cada día se fue menguando más para decididamente sacar obstáculos y sacar pretextos y sacar evasivas del por qué él estaba enfermo y no iba a ser sano. Esta mujer, a pesar de los daños que los médicos le hacían de aquel tiempo, ella seguía porfiando en creer que ella iba a ser sana. Y era algo que ella tenía en su corazón, aunque ya no tenía dinero, seguía pensando que algo iba a pasar y que tenía que haber una intervención de parte de Dios. Profeta, ¿y usted por qué dice que tenía que haber una intervención de parte de Dios? Mira lo que dicen los versículos siguientes. Y cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó hablar de Jesús. Imagínate esta mujer con todo lo que estaba pasando. Y de pronto ella mira ese tumulto de gente que va apretando al Señor ahí. Y oye hablar de que Él era un profeta. Y que era el enviado de Dios. Y de las maravillas y los milagros que Dios hacía. Que es lo mismo que hemos estado haciendo en esta serie, contándote todo lo que Dios hacía y sigue haciendo hoy. Porque lo sigue haciendo. Aún más, en mayor escala hoy que en aquel tiempo. Porque en aquel tiempo eran ahí las pocas ciudades que él visitaba. Hoy él puede sanar miles de mujeres de flujo de sangre en un solo instante en el mundo entero. Él puede hacer parar paralíticos, miles de paralíticos en el mundo entero. Ciegos por miles, los sordos, los mudos. Los epilépticos, los que tienen problemas en sus huesos, en las columnas, en el cerebro, donde sea, en las rodillas, en las articulaciones. Al tiempo, él puede a miles. Mas esta mujer, cuando la vio el Señor Jesús, se envalentonó su corazón. Oh, su corazón se llenó de fuerza. Porque lo que David decía, yo sé que si entro al refugio de Dios seré fortalecido. A ella le había sido negada la palabra de aliento, de esperanza. Pero cuando le cuentan que en ese tumulto iba aquel que tenía la palabra de vida, el Cristo, el enviado, y que los milagros que hacía tenían que provenir de la mano de Dios, esta mujer se lanzó hacia donde estaba el Señor. Y mira lo que la Escritura dice. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, mira lo que el Señor le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Esto es maravilloso lo que vamos a tratar aquí. Mira esto. Esta mujer vio cosas determinantes. Recuerda que el sumo sacerdote tenía el manto rabínico, no ese que acostumbramos a ver entre los judíos de las 3 líneas azules, y que los profetas de aquel tiempo usaban más que todo manto de cuero. Pero Jesús, como sumo sacerdote y habiendo entrado a Jerusalén en la entrada triunfal, dice que un pollino llevaba todos sus mantos
y en la cruz se pelearon el manto del Señor. Porque cuando está sucediendo esto, ya Jesús tenía fama entre todos los habitantes de esa tierra, y las gentes que caminaban con Jesús, las mujeres y todo, le ayudaban con muchas ofrendas para que su ministerio fuera y siguiera adelante. Pero entre las cosas, le regalaban muchos mantos. El Señor tenía muchos mantos. Por lo que está aconteciendo aquí, siendo que Jesús va rodeado de una multitud que tiene muchos mantos también, el manto del Señor tenía que ser diferente. Y me voy por ahí por una razón. Porque la gente quería agraciarse con Jesús dándole más o menos un manto, como aparece en Números hablando del manto de un sacerdote. Entonces, cuando esta mujer mira la multitud y mira ese manto que sobresale por entre todos los mantos, sabe que ese es el hombre. Ahora, el manto no está colocado de la cintura para el piso, como muchos han enumerado, que esta mujer se fue arrastrando y que la gente la pisaba para tocar la orilla del borde del vestido. No. Este es un manto que se usaba cuando ya ibas en servicio para el Señor, colocado aquí sobre tu cabeza y caía sus flecos. No tengo aquí, tengo el manto, pero no lo traje para hacer la exposición. Tiene determinados nudos que representan los libros de la Biblia, ¿ya? Y cada nudito de las puntas tiene 5 borlas que representa cada uno de los 5 libros, y en cada mechón cuelgan 8 hebras, porque el número 8 para un judío es el número más importante después del número de la perfección. ¿Por qué razón? Porque el número 8 es el número de la sobrenaturalidad de Dios para el hombre. Es donde el Señor otorga al hombre toda la bendición. Entonces ellos tienen siempre sus 8 flequitos en cada uno de las borlitas que le van colgando, que representan las leyes. Cuando esta mujer lo ve de lejos, ella sabe que no le han permitido escuchar la escritura. Y ella sabe que el hombre que va ahí es un representante de Dios en la tierra, porque se lo han contado. Esta mujer comienza a mirar que la luz que ella siempre quiso mirar y que siempre vio una chispita, ahora se abrió una puerta garaje. Y la luz que está entrando por ahí es inmensa. Es el Señor Jesucristo que está caminando rodeado por una multitud. La mujer sabe que tiene que jugársela porque es su oportunidad de ser sanado. Tú vas a tener una oportunidad para ser sanado. Cuando tú puedas creer que ella lo puede hacer. Esta mujer, cuando vio a aquel hombre en medio de la multitud que lo reconocía por el manto, porque es lo que se hace énfasis aquí, a ella no le importó que en la medida en que fuera pasando y tocara a la gente que ya lo conocía, claro que tenían que conocerla. En 12 años ya todo el mundo sabía que era la mujer del flujo de sangre y que el que la tocara quedaba contaminado con ella. Mas ella comenzó a abrirse paso. A unos los empujaba, me imagino. Otros decían, ay, la mujer del flujo, abrámonos. Y ella pasaba. Pero siguió haciendo fuerza. Y tuvo que llegar a un lugar en que posiblemente los discípulos del Señor eran los que estaban tapando al Señor. Y ella atravesó todo eso para poder tocar el borde del manto en donde colgaban los mandamientos de la ley, y las 5 borjas en cada una de las puntas representaban los 5 libros, toda la escritura por la que el judío se movía. Ajá. Ella fue a agarrar la palabra de Dios, porque eso es el simbolismo de lo que representa la palabra de Dios para cualquier judío. Recuerda que el Señor era practicante del judaísmo. Nuestro Salvador es practicante del judaísmo. El cristianismo
El cristianismo es una dependencia salida del judaísmo. Aún más, enseñamos todavía hoy con todo lo que los judíos practicaron, con las bendiciones y con los castigos que Dios les mandó por desobediencia. Cuando ella tocó la palabra, lo que simbolizaba la palabra, así como el aceite simboliza al Espíritu Santo, aquel manto simboliza las palabras de Dios. Cuando esta mujer decide ir a tocar, a agarrar lo que por 12 años no le habían permitido entrar a la sinagoga porque estaba con el derrame de sangre, el Señor Jesús, que está apretado por tantas personas, se da cuenta de que alguien tocó a Cristo. Uy, hermano, ¿usted cómo dice eso? Bueno, mi hermano, la palabra de Dios es el Cristo que Dios envió. Es la palabra que salva, es la palabra que justifica, es la palabra que sana, es la palabra que liberta. Él envió la palabra, igual que al principio envió las palabras y todas las cosas fueron hechas. Así mismo pasó en esto. Ella fue a agarrar lo que simbolizaba la palabra y que era lo que por 12 años le habían negado. Y a lo mejor nadie le daba una palabra por miedo a contaminarse o temor a contaminarse. Pero llegó el día. Llegó el día en que ella dijo, yo agarro ese manto, que ahí está colgado todos los mandamientos y las palabras que Dios mandó. Y si ese es un profeta de Dios, yo me imagino que a esta mujer le pasó por la cabeza Elías, Eliseo, Samuel, y digo, si yo le toco su manto, si yo puedo agarrar aquello que simboliza la palabra de Dios, aunque todo el mundo me estruje, aunque muchos se hablan porque me conocen y saben que van a ser contaminados, cuando yo agarre la palabra, yo voy a ser sana. Por eso el Señor, cuando se da cuenta que de Él ha salido virtud es poder de Dios, aquel poder que significa la pasión de Dios por el alma, la pasión de Dios por la sanidad, la pasión de Dios por la justicia, la pasión de Dios por la misericordia, porque Dios es el más interesado en que sus hijos, que dicen que son hijos de Dios, puedan vivir en la tierra como embajadores, como representantes del Dios de los cielos. Dios no quiere que tú andes mendigando el pan y que te andes sin un sistema de vida, por lo menos para tener lo justo y lo básico, aunque Dios siempre te va a sobreabundar en la medida en que tú puedas sobreabundar de la palabra de Cristo en tu vida. La palabra dice que la fe es por oír y por oír de la palabra de Cristo. Cuando nosotros podemos llenarnos de eso, como esta mujer que dijo, si yo tocara la palabra, porque la gente dice, si yo tocara el manto, el manto no tiene nada que ver, era lo que simbolizaba el manto simbolizaba los mandamientos, los libros de la ley, por los cuales ellos vivían piadosamente para Dios. Y cuando ella fue a agarrar aquello que simbolizaba la palabra, fue cuando el Señor le dijo, de mí salió poder para sanar. Alguien tocó la palabra. Lo mismo Dios te dice hoy. Si tú puedes agarrar, tomar, encarnar en ti la palabra de que Dios quiere sanarte, que Dios te dice, levántate y sé sano. No sigas pensando en el dolor y la aflicción, porque yo he venido a sanarte, yo he venido a traer vida nueva. Yo no tengo un manto que me puedas tocar ahora, dice el Señor, pero aquí está la palabra que dice que por miseria tú fuiste sanado. Si tú puedes creer, tienes que tocar mis heridas. Y ya te dije cómo tocar las heridas. Tú no puedes ir al trono de Dios a meter la mano como lo hizo el discípulo del Señor.
Tú tienes que creer que tú puedes meterte en la llaga, que tú puedes ver la cruz, recrearte en ella, meterte en ella, porque en sus llagas tú fuiste sanado. Oh, pero es que el nombre de mi Señor es poderoso. Cuando tú veas que no puedas, comienza a decir: Señor, no puedo verlo, pero yo deseo meterme en ti. Oh, Jesús, 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 ayúdame. Y Él va a decirte: ven acá, toma mi mano, sube acá, mete tu mano donde están mis heridas, porque yo todavía las tengo abiertas, aunque estoy en cuerpo glorificado para sanarte. Y entonces Él te dirá: vete a casa, porque por tu fe has sido sanado o sanada. Si tú puedes creer lo que te estoy contando de la palabra de Dios, ella y el Espíritu te levantarán de la cama donde tú estás, te levantarán de la silla donde tú estés postrado, te levantarán de donde los médicos dicen que no hay cura, de allí te levantará el Señor. Él es experto en resucitar y tú todavía no estás muerto. O sea que todavía hay más chance. Si puedes creer, sé sano. En el nombre de Jesús. Amén y amén.